Nacida en una familia italiana infame, Giulia de Medici fue la hija ilegítima del primer duque de Florencia. Muchos especulaban que la madre del duque era de África del Norte, dándole a Giulia la misma herencia. Aún así, todo indicaba que crecería como una princesa. Pero en 1537 todo cambió. Antes de explorar su historia, solo quiero dar un rápido agradecimiento a los miembros de mi canal. Y si quieres convertirte en miembro para obtener encuestas exclusivas, contenido detrás de cámaras, contenido exclusivo y más, siéntete libre de revisarlo. Giulia Romola di Alessandro de' Medici nació en algún momento del año 1535 en la ciudad de Florencia. Ella era hija de Alessandro de' Medici, duque de Florencia, un hombre de ascendencia mixta y probablemente el primer gobernante negro en la Europa del Renacimiento, como verás. Desde el momento de su nacimiento, la vida de Giulia estuvo envuelta en secretos, política y poder. Para entender mejor su historia, necesitamos mirar sus orígenes y ascendencia. Giulia provenía de la poderosa familia Medici, que comenzó en la región de Mugello, en la Toscana. Ellos construyeron su fortuna a través del comercio, y más tarde fundaron el Banco Medici, el banco más grande de Europa, en el siglo XV. Esa increíble riqueza les ayudó a ascender al poder en Florencia, especialmente bajo Cosme de Medici y su nieto, Lorenzo el Magnífico. Sin embargo, seguían siendo ciudadanos de nombre, pero todo eso cambiaría en 1532. El padre de Giulia, Alessandro de Medici, nació en Florencia en 1510. Los registros oficiales citan como su padre a Lorenzo di Piero de Medici, duque de Urbino, vinculándolo con la línea principal de los Medici. Pero muchos historiadores sostienen que Alessandro en realidad era el hijo ilegítimo de Giulio de Medici, quien más tarde se convirtió en el Papa Clemente VII. Su madre fue Simonetta da Colavecchio, una mujer que se cree que fue sirvienta en la casa de los Medici, lo que llevó a insultos ocasionales, ya que la gente se burlaba de él, llamándolo Alessandro Colavecchio. Alessandro también era conocido como Il Moro, o el Moro, debido a su complexión notablemente oscura, lo que llevó a especulaciones de que Simonetta era africana o tenía una fuerte ascendencia africana. Un autor francés, Jean Nestor, incluso afirmó en un libro de 1560 que la madre de Alessandro era una esclava mora, aunque esto sigue sin comprobarse y es motivo de debate. La verdad sobre el nacimiento de Alessandro puede que siempre siga siendo un misterio, pero había algo claro. Giulio de Medici, el futuro Papa Clemente VII, lo trató como a un hijo. Generoso con su apoyo y excepcionalmente protector, el favoritismo de Giulio solo alimentaba los rumores que circulaban por Florencia. Recibió una educación privilegiada, fue instruido en las artes de la diplomacia y la guerra, y vivió entre la élite de Florencia. Así que, a pesar de su ilegitimidad, fue tratado con favor y preparado para el liderazgo. Y a medida que el poder de Giulio crecía, especialmente después de convertirse en papa, también lo hacía el estatus de Alessandro. En 1527, durante la Guerra de la Liga de Cognac, un levantamiento expulsó a los Medici de Florencia. Alessandro huyó de la ciudad y vivió en el exilio durante varios años. Pero en 1529, el Papa Clemente VII llegó a un acuerdo con el emperador Carlos V para restaurar el gobierno de los Medici. Después de un asedio de 10 meses, Florencia cayó, y para 1531 los Medici estaban de vuelta en el poder, pero esta vez como verdaderos gobernantes. Alessandro fue nombrado jefe del Estado florentino, y en 1532 su posición se hizo oficial. Se convirtió en el primer duque hereditario de la ciudad bajo una nueva constitución, asegurando su control sobre el poder. El ascenso de Alessandro marcó el fin de la República Florentina y el inicio del gobierno dinástico de los Medici. Como duque tenía una reputación mixta. Sus partidarios lo consideraban defensor de los pobres, guiado por sentido común y justicia. Pero sus críticos, especialmente aquellos exiliados después del asedio de 1530, pintaban un panorama más oscuro. Lo llamaban tiránico, incompetente y moralmente corrupto, viviendo un estilo de vida lujoso y depravado con numerosas amantes. Una de esas amantes fue Taddea Malaspina, una noble de la rama de Massa de la antigua familia Malaspina. De esta relación nacieron dos hijos, Julio en 1532 y Julia en 1535, como se mencionó anteriormente.
En ese momento, los niños vivían con su madre, atendidos por numerosos miembros del personal, y con todos los lujos que implicaba ser hijos del duque. Aunque ambos eran ilegítimos y no tenían títulos oficiales, Alessandro los reconoció y se aseguró de que estuvieran bien cuidados. Después de todo, eran Medici y eso por sí solo les garantizaba un lugar único dentro de los muros del palacio. No hay registros de que él los nombrara herederos, pero muchos historiadores creen que tenía planes para ellos. Después de todo, Alessandro él mismo había ascendido al poder a pesar de su nacimiento ilegítimo, y puede que haya imaginado un futuro en el que sus hijos pudieran reclamar una gran influencia o estatus, si no el gobierno. En 1536, el emperador Carlos V cumplió una promesa política al Papa Clemente VII al casar a su hija Margarita de Austria con el duque Alessandro de Medici. El matrimonio fue una alianza estratégica, destinada a solidificar la posición de Alessandro como gobernante de Florencia y, en el mejor de los casos, a producir herederos legítimos. Sin embargo, a pesar del prestigio de su nueva esposa, Alessandro seguía dedicado a su amante de toda la vida, Taddea Malespina. Como muchos gobernantes de la época, él veía el matrimonio como un deber del Estado, no del corazón. Pero justo cuando su poder parecía seguro, ya se estaban desarrollando acontecimientos que lo llevarían a un final repentino y violento. La noche del 6 de enero de 1537, Alessandro fue atraído a una reunión privada y asesinado por su propio primo y confidente, Lorenzino de Medici. Con solo 26 años, Alessandro murió sin un heredero legítimo. Margarita de Austria tenía solo 14 años en ese momento, y la unión no había producido hijos. Meses después de su muerte, nació su última hija, Porcia, de otra amante cuya identidad se desconoce. Su nacimiento, envuelto en misterio, añadió una última nota de intriga al breve pero controvertido reinado de Alessandro. Con la repentina muerte de Alessandro, el poder en Florencia cambió de la noche a la mañana, y sus hijos pequeños quedaron atrapados de inmediato en la tormenta del cambio político. Con solo 4 años en ese momento, Giulio, a pesar de ser el único hijo de Alessandro, fue ignorado como sucesor del ducado. En su lugar, Cosimo I, un miembro de la rama menor de los Medici, fue elegido como el nuevo duque de Florencia. Cosimo, primero que también era solo un adolescente cuando tomó el poder, prometió cuidar de los hijos huérfanos de su predecesor y, al menos en apariencia, cumplió esa promesa. La joven Giulia fue enviada a la Villa di Castello, una tranquila propiedad familiar, situada en las colinas a las afueras de Florencia. Lejos de las estrictas expectativas de la corte, quedó bajo la vigilancia de María Salviati, madre de Cosimo, mujer devota y autoritaria de gran influencia. Algunos podrían ver el traslado de Giulia como un exilio, pero no estaba sola allí. Compartía tanto su hogar como su habitación con Via de Medici, la hija ilegítima y primogénita de Cosimo. Con solo 2 años de diferencia, las niñas crecieron más como hermanas que primas, llenando Castello de una energía cálida y juguetona. María Salviati atendía a las niñas con esmero, sobre todo durante una fiebre en febrero de 1542. Giulia, de unos 7 años, sobrevivió a la enfermedad, pero Via, de 5 o 6, no tuvo la misma suerte. Su muerte fue un capítulo sombrío en la historia del cuarto de niños. La joven Via fue muy llorada por Giulia, su abuela María y su padre Cosimo. Giulia, al crecer, se integró por completo a la vida de la corte. Aunque era hija del duque anterior, su paternidad no se veía como desventaja, y se honraba su descendencia directa de los Medici, llegando a comparar el asesinato de su padre con el de Julio César por Bruto. Mostraba un gran orgullo por su linaje, y se comportaba con notable seguridad en sí misma. También recibió una educación integral, aprendiendo modales refinados, artes e idiomas que correspondían a una mujer noble. Aunque era ilegítima, la trataban como parte de la familia y se valoraba mucho su apariencia y estatus. Por ejemplo, en una ocasión cuando Giulia tenía unos 12 o 13 años, la esposa de Cosimo, Eleonora de Toledo, estalló de furia porque la capa de montar de Giulia no estaba bien hecha, era de longitud incorrecta y carecía de la ornamentación que pidió Eleonora. Con el tiempo, Giulia creció y se volvió una joven distinguida. Muchos en la corte notaron su parecido con su padre Alessandro, por sus rasgos y cabello rizado.
A pesar de que su tono de piel era más oscuro que el de la mayoría de las damas de la corte y de su supuesta herencia africana, muchos la consideraban hermosa, y fue entonces cuando Cosimo comenzó a evaluar posibles pretendientes para casarla. En 1550, cuando Julia tenía alrededor de 15 años, Cosimo arregló su primer matrimonio. Su esposo sería Francesco Cantelmo, duque de Popoli, un noble de alto rango. Su dote era enorme, equivalente a decenas de millones de dólares en el dinero de hoy. Este matrimonio introdujo formalmente a Julia en la aristocracia. Ya no era solo una protegida de la corte de los Medici, ahora era una duquesa por derecho propio. Pero 5 años después, en 1555, la tragedia regresó. Francesco Cantelmo murió y Julia quedó viuda a principios de sus 20 años. En su dolor, encargó un retrato a Alessandro Aggiori, uno de los grandes artistas de Florencia. En la pintura, Julia aparece digna, triste y orgullosa. A su lado hay una silla finamente tallada con un brazo inclinado, y los historiadores del arte han dado diversas interpretaciones sobre su significado. Algunos creen que muestra un terreno empinado que está escalando Hércules. Otros afirman que simboliza el Monte Laverna, un sitio católico sagrado asociado con San Francisco de Asís. También se han propuesto muchas otras teorías, pero lo que la mayoría está de acuerdo es que la pintura fue la respuesta de Julia a las críticas sobre el origen norteafricano de su abuela y su matrimonio con un arriero de Colavecchio. Sin embargo, a pesar de todas estas sugerencias, algunos historiadores del arte han afirmado que este retrato ni siquiera era de Julia. Durante su viudez, Julia pasó bastante tiempo en el convento agustino de San Clemente en San Gallo. Su media hermana Porcia servía como abadesa allí, y Julia apoyaba económicamente al convento. También fue mecenas de otras instituciones agustinas. Dedicada a la devoción y caridad en estos años difíciles, en 1559 se casó de nuevo, esta vez con Bernardetto de Medici, un primo de Cosimo I. Un año después, dio a luz a un hijo, a quien llamó Alessandro, en honor al nombre y la memoria de su padre. En sus primeros años de matrimonio, Giulia y Bernardetto ofrecían fiestas lujosas y participaban en asuntos diplomáticos. Pero la vida en Florencia también tenía conflictos. 3 años tras la muerte de su esposa Eleonora di Toledo, el gran duque Cosimo I de 46 años tuvo como amante a Eleonora degli Albizzi, de unos 23 años. Su relación produjo 2 hijos. Una hija nacida en 1566 que murió en la infancia, y Giovanni, nacido al año siguiente y posteriormente legitimado por su padre. Según los chismes de la corte, Giulia supuestamente exigía ser tratada como igual a Eleonora, una postura audaz hacia una mujer que ya era secretamente despreciada por muchos en la corte. Esta actitud tensó su relación, que antes era cercana, con Cosimo, y aunque después se reconciliaron, las cosas nunca volvieron a ser iguales. La pasión de Cosimo por Eleonora se desvaneció pronto, y en 1567, ella fue obligada a casarse con un noble deshonrado. Julia y su esposo se mudaron a Nápoles en 1567, donde lucharon y obtuvieron el título y tierras del Principado de Ottaviano. En Nápoles, Julia siguió influyendo. Allí administró propiedades, patrocinó instituciones religiosas y aseguró el futuro de su familia. Sus descendientes, mediante su hijo Alessandro, mantuvieron el título de príncipes de Ottaviano, una nobleza que continúa hasta hoy. Incluso mientras Julia consolidaba su lugar en la historia, poco a poco estaba siendo olvidada por ella. Durante siglos, fue borrada del arte que alguna vez la celebró. Un ejemplo impactante es una pintura de Pontormo de María Salviati con un niño. Durante cientos de años, Manley solo veía a María, pero luego, en 1937, una restauración reveló que se había borrado a un niño. Ese niño, la mayoría está de acuerdo ahora, es Giulia de Medici. En la pintura muestra una expresión ansiosa. Está cerca del lado de María, y sus rasgos distintivos se parecen a los de su padre, Alessandro. La pintura restaurada es vista como uno de los primeros retratos europeos de una niña de ascendencia africana y europea. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Al principio, muchos decían que era Cosimo I,
pero otros creen que la niña es Vía de Médici, argumentando que Giulia y María no eran tan cercanas para un retrato tan afectuoso. Independientemente de la pintura, sabemos que su esposo murió antes que ella, poco después de 1576 en Nápoles. Giulia de Médici murió en 1588 a los 52 o 53 años. Hay pocos registros de sus últimos años, pero su vida estuvo ligada a las fortunas e intrigas de una de las dinastías más poderosas de Europa. Le sobrevivió su hijo Alessandro, quien se convirtió en señor de Ottaviano y general de los estados pontificios. Sus descendientes más tarde reclamaron el título de Gran Duque de Toscana tras la extinción de la línea principal de los Médici en 1737, aunque sus esfuerzos finalmente no tuvieron éxito. La historia de Giulia recuerda que quienes quedan en las sombras también pueden dejar un legado que perdura siglos. Gracias por ver este video sobre Giulia de Médici. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué tipo de vida e historia les gustaría ver abajo en los comentarios. Y si quieren más videos como este sobre más personas de los Medici, háganmelo saber. Revisen la historia de Vía de Médici, cuyo enlace les dejé aquí abajo. Creo que la cubrí hace unos 2 meses. Si tienen más sugerencias, díganmelo en los comentarios. Eso es todo, los veré en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.